Al momento de haberse instalado este WordPress, si voy directamente a apariencia y temas, voy a poder visualizar que WordPress me activó por defecto su plantilla 2025 y me da otras opciones como la plantilla 2024 o la plantilla 2023. Tradicionalmente estas plantillas son muy enfocadas en blogs, pero incluso si quisiera revisar otras plantillas que pertenezcan a la biblioteca de WordPress, le damos clic donde dice añadir nuevo tema y aquí nos van a cargar varias plantillas. Si tuviese que recomendar algunas de las plantillas de la biblioteca de WordPress, realmente las que recomendaría sería la plantilla por defecto de Hello Elementor o la plantilla de Astra. Pero en este video te voy a explicar las que a mi concepto y el concepto de muchas personas en esta industria son el top 3 de plantillas más usadas en WooCommerce. Voy a ir directamente a la página de Envato Market, que es uno de los mejores y más grandes proveedores de la industria. Voy a irme directamente al módulo que dice WordPress e-commerce. Y aquí en la parte de abajo vamos a ir a la sección que dice Weekly Bestsellers o los más vendidos de la semana y vamos a poder visualizar cuáles son las plantillas para WooCommerce más vendidas. Tenemos como primer puesto la plantilla de Flatson, la cual tiene más de 250,000 ventas. La segunda es Udmar con más de 90,000 ventas. De tercera está Porto, que aunque tenga más ventas que Udmar, en los últimos 2 años Udmar ha sido una plantilla que le ha ganado terreno gracias a su personalización. Y la cuarta es XStore. Tengo otra forma de buscarlo y es irme directamente al buscador, busco por la palabra e-commerce y aquí por el filtro escojo la opción que dice bestsellers y él me va a mostrar las plantillas más vendidas a lo largo de toda la historia de esta plataforma. Como lo decía previamente, Flatson de primero, Porto de segundo y tercero Udmar. Cualquiera de estas 3 plantillas son las mejores plantillas para WooCommerce o las plantillas más vendidas a través de Envato. Existen más plantillas, ya sea en la biblioteca de plantillas de WordPress o con otros proveedores, pero recomiendo estas 3 porque son las 3 plantillas más vendidas a lo largo de los últimos 10 años en Envato, que es la plataforma líder de infoproductos en el mundo. Y cualquiera de estas 3 plantillas tienen un grado de personalización muy alto. Cada una ya tiene sus pros y contras y aquí es muy importante entender que dependiendo el tipo de tienda virtual que vamos a desarrollar y también el editor con el que queremos trabajar, vamos a poder elegir cuál se adapta mejor a la necesidad que tenemos o a la necesidad que tiene nuestro cliente para el cual estamos desarrollando la tienda. Normalmente aquí le hago 2 preguntas a nuestro cliente y es ¿con qué editor está familiarizado a trabajar? O si ha trabajado con editores de drag and drop de arrastrar y soltar como un Canva o como un Wix. Dependiendo de la respuesta que me dé el cliente, puedo recomendar Udmar, ya que Udmar, por ejemplo, cuenta con el editor de Elementor y es hoy por hoy el editor también más usado para WordPress. O también puedo recomendar la plantilla de Porto. Normalmente la plantilla que recomendaría sería Porto o Udmar, pero si es el caso y el diseño no es algo en el cual quieres enfocarte mucho, quieres una plantilla mucho más rápida, la plantilla que recomendaría sería Flatson. Y aquí hay algo muy importante, que es que antes de comprar la plantilla, hay algo que suelo hacer, es irme a la vista previa de la plantilla. En este caso voy a revisar la primera, suelo revisar los demos y las plantillas predeterminadas que tiene el sitio. Tradicionalmente Flatson no cuenta con plantillas o demos muy modernas, ya que estas plantillas que están viendo en pantalla fueron diseñadas de hace más de 5 años, pero hay algo en la razón por la cual esta plantilla es la más vendida de WooCommerce en Envato, y es que es una de las plantillas con mejor optimización o carga del sitio. ¿Cómo puedo validar eso? Copio la URL y voy directamente al PageSpeed de Google y acá lo que quiero es analizar cuál de todas las plantillas que estoy revisando tienen un mejor cargo o rendimiento. El caso de Flatson. Vamos a poder ver que nos muestra que en el PageSpeed tiene una calificación aprobada y lo más probable es que nos muestre todos los valores en verde en el diagnóstico de rendimiento. Finalmente el diagnóstico de rendimiento no nos mostró todo en verde, pero es importante tener en cuenta que el Core Web Vitals nos lo está tomando como aprobado. ¿Por qué es importante esto a la hora de elegir la plantilla? Porque dependiendo del rendimiento que tenga nuestra tienda, las campañas publicitarias que podamos llevar a cabo, el costo por clic puede ser mucho más económico y la tasa de conversión de nuestros clientes va a ser mucho más alta. En el caso de esta, tenemos un rendimiento por el orden de 64, pero es algo que revisaría en el resto de plantillas, ya sea de Flatson o cualquiera de las otras mencionadas previamente. Personalmente, la plantilla que más me gusta y suelo recomendar a nuestros clientes es Udmar, ya que tiene un grado de personalización muy alto y permite trabajar Elementor y WBakery, que son 2 de los editores más usados en WordPress. En este caso, Udmar tiene una cantidad de demos o plantillas muy bien elaboradas. Por ejemplo, una de sus últimas plantillas o demos es esta tienda de productos de belleza. Y de esa forma copio la URL y también la reviso en PageSpeed para revisar qué calificación o qué rendimiento nos arroja. Aquí inicialmente la evaluación nos aparece como desaprobada, pero quiero validar posteriormente cuál es el diagnóstico general de rendimiento.
En el caso de esta plantilla, aunque tengamos una evaluación desaprobada, nos muestra un rendimiento mucho más alto que la plantilla de Flatson. Tenemos un rendimiento en 82 y el resto de ítems todos por encima de 80. En este caso es una plantilla muy buena que tiene una buena calificación y en escritorio también tiene muy buen rendimiento. De hecho, en escritorio nos muestra que la evaluación fue aprobada en general y en móvil, aunque me sale desaprobada, igualmente me sale con un buen rendimiento. A la hora de tener en cuenta de que las tiendas que estamos desarrollando, en el caso de nuestra agencia, son para tiendas virtuales enfocadas en campañas publicitarias y en la tasa de conversión, el punto que más suelo revisar es la opción de rendimiento. En este caso en móvil estamos en 82 y en escritorio estamos en 98. La plantilla que voy a elegir para avanzar con mi tienda es esta. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos aquí directamente. En el caso de Woodmart, la plantilla tiene un costo de $59 y en el cual el proveedor nos da los primeros 6 meses de soporte totalmente gratis incluidos en el valor, o si queremos un soporte adicional tendríamos que darle check acá y por $17 adicionales tendríamos soporte por un año. Esto se compra aquí directamente en la página de Envato. El proceso de compra es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es agregar al carrito e ir al checkout y allí es donde vamos a colocar todos nuestros datos de pago. En mi caso ya había comprado esta plantilla. El paso que voy a hacer a continuación es irme directamente a descargas, que es donde va a quedar la plantilla a descargar, y voy a ir directamente a la plantilla Woodmart y aquí es donde vengo y le doy descargar. Él me da 4 opciones: descargar todos los archivos con la documentación, descargar solamente el archivo instalable en el WordPress, descargar la licencia y el certificado en PDF o en texto. En este caso voy a necesitar solamente el archivo instalable de WordPress. Y lo que voy a hacer a continuación, después de haber descargado el archivo, es irme nuevamente a temas y acá le voy a dar clic en añadir nuevo tema y le voy a dar subir tema. Que selecciono el archivo, lo cargo en mi carpeta de descargas y le voy a dar a instalar. Vamos a esperar unos segundos mientras la plantilla se instala. Ya se instaló y el paso a continuación es activar. El siguiente paso es muy sencillo, ya que la herramienta tiene un paso a paso. Cualquiera de las 3 plantillas recomendadas tiene un paso a paso. El proceso es muy sencillo, no es nada técnico y vamos a poder escoger cualquier plantilla o demo que querramos de cualquiera de estos proveedores. Le voy a dar aquí en comenzar. El siguiente paso es activar la licencia, la cual vamos a poder descargar directamente en descargas, ya sea en un archivo PDF o texto. Después de tener la licencia, el código que nos da Envato lo vamos a copiar acá. Para efectos de este video no la voy a aplicar, ya que esa plantilla la tengo activa en otro sitio, y lo que voy a hacer es darle omitir. Aquí él me invita a descargar un archivo o una plantilla hijo, como lo llama Child Theme, el cual es recomendable siempre instalarlo. Lo voy a instalar, le voy a dar ahora siguiente paso. En el siguiente paso él me pregunta qué editor quiero usar: Elementor, Gutenberg o WBakery. Para efectos de esta tienda vamos a usar Elementor. A continuación me invita a instalar y activar todos los plugins que requiero. Puedo instalarlos uno a uno o puedo darles clic aquí donde dice instalar y activar todos. Ahí vamos a esperar que se instale uno a uno. Después de terminar la instalación le voy a dar siguiente paso y a continuación la herramienta me muestra todas las versiones demo o plantillas predeterminadas que tiene, que para nuestra tienda voy a usar la que se llama Makeup y le digo importar. Ahí vamos a esperar la importación. Lo que está haciendo es creando los productos, cargando todas las imágenes que tiene esta plantilla para que posteriormente para nosotros como editores sea mucho más fácil editar los contenidos. Solo tendríamos que reemplazar, no tendríamos que hacer una estructura desde cero. Posteriormente al instalarse esta plantilla demo lo que haríamos es reemplazar la información por nuestras imágenes o por nuestro contenido. Ahí vamos a esperar hasta que llegue al 100%. Perfecto, aquí ya terminó. Le voy a dar siguiente paso. Y él aquí me invita a visualizar la página o dirigirme a la configuración. Voy a visualizarla porque quiero validar que efectivamente la plantilla demo haya quedado bien instalada. Y como podemos visualizar, toda la información del demo quedó en la plantilla. Después de haber instalado el demo en nuestra plantilla, es importante mantener nuestra tienda en construcción, el cual vamos a poder validar con una funcionalidad que tiene WooCommerce y que vamos a ver aquí en la parte de arriba, y se llama visibilidad del sitio, el cual nos va a permitir mostrar nuestra tienda como una tienda en construcción mientras estamos trabajando en el desarrollo de la misma. Si queremos visualizarla ya como un usuario final, tendríamos que cambiar de próximamente a la versión que dice visible y guardar cambios. Como todavía no hemos terminado nuestra tienda, voy a seguir manteniéndola en la versión que dice próximamente. Bueno, el siguiente paso después de definir este punto es hacer un análisis y una limpieza general de la plantilla, teniendo en cuenta qué nos va a servir de la plantilla demo y qué no. Entonces lo que suelo hacer en primera instancia es entender la plantilla. Cualquiera de las 3 mencionadas
tradicionalmente tienen un módulo propio que es donde está toda la configuración de la plantilla. En este caso, el módulo o esa sesión la vamos a encontrar en el menú lateral de WordPress, como lo estamos viendo en pantalla. En el caso de Woodmart, aquí lo vamos a poder visualizar. Y hay algo muy importante, cualquiera de estas tres plantillas manejan una documentación muy completa. En el caso, por ejemplo, de Woodmart, aquí voy donde dice Documentation y me va a llevar a la página donde vamos a poder ver toda la documentación de la plantilla. Tradicionalmente siempre la vamos a encontrar en inglés, pero si quisiéramos traducirla nos podemos apoyar con el traductor del navegador y de esa forma vamos a poder adaptarlo a cualquier idioma o en este caso a español. Después de revisar la documentación a los puntos más importantes me dirijo a la configuración de la misma. En este caso hace referencia por ejemplo a ajustes de la plantilla, que aquí es donde vamos a encontrar todo lo que tenga que ver relacionado a la configuración en sí de la plantilla. Creo que esta es una de las cosas que mejor nos permite entender el funcionamiento de todas las plantillas y es poder saber dónde puedo editar. En el caso de esta tiene un buscador que, por ejemplo, si yo tuviese la necesidad de editar, por ejemplo, el header, que es la cabecera del sitio, que en este caso, si voy como usuario final, la cabecera del sitio es lo que estamos viendo en la parte de arriba, donde está el logo, donde iría el menú, donde está el buscador y esta información. Entonces, si tengo la necesidad, por ejemplo, de cambiar el header o incluso información que está allí, digamos que aquí puedo escoger qué header quiero usar, pero si quiero editar como tal la información interna que está en el header, en el caso de Woodmart maneja algo que se llama Header Builder, que es como el constructor de encabezado o el constructor de la cabecera del sitio. Igualmente, aquí también puedo hacer lo mismo, apoyarme con el traductor del navegador si veo la necesidad de hacerlo para entender un poco mejor cómo editarlo. Aquí, por ejemplo, voy a ir al encabezado y el primer ajuste que haría sería colocar el logo que vamos a trabajar en la tienda. Aquí, para entender un poco más esta estructura, es importante tal vez leer la documentación. Si no, nos vamos directamente a lo que nos está mostrando la plantilla. Aquí en este caso, esto barra superior es lo que visualizaría el usuario aquí en la parte de arriba, donde está la franja negra. El header o encabezado principal es donde estamos viendo el logo, que es el que tenemos aquí en la mitad. Y a mano izquierda estaría un menú y a mano derecha esta información. Lo primero que va a hacer es cambiar el logo. Este es el logo por defecto de la plantilla. Lo que va a hacer es darle clic aquí en subir y voy a cargar un logo que para efectos del video ya tenía un logo cargado, el cual se llama Tu Logo, y lo voy a ahorrar o guardar, y aquí lo voy a guardar encabezado. Si recargo la pestaña, automáticamente va a poder visualizar el logo de nuestra tienda. De esa forma empiezo a entender cómo configurar la plantilla y empezar a editar con la información de mi tienda. Posteriormente también hay algo que suelo hacer y es poder definir las tipografías, colores y toda la información acorde al manual de marca o en este caso la identidad corporativa que pueda tener para la tienda. Ya que en la plantilla original tenemos fondos blancos, predominan tal vez unos tonos negros o azules. En este caso yo voy a trabajar con un tono verde y negro para efectos del ejemplo. Y posteriormente lo que haría en esta parte es entender qué más puedo empezar a modificar del header o la cabecera de la tienda. Digamos que uno de los puntos que suelo revisar de entrada es el menú que tendría la tienda. Digamos que aquí la misma plantilla, cuando estoy visualizándola como usuario administrador, me invita a crear un menú de navegación. Digamos que habrían varias formas para crear el menú. Puedo seguir esta ruta donde dice crear tu primer menú de navegación y él automáticamente me va a redireccionar al módulo en WordPress que se llama apariencia menú. En caso tal de que quiera buscarlo de otra forma, tendría que irme directamente al escritorio de WordPress y a mano izquierda buscar el módulo que se llama apariencia menús, y desde aquí es donde tomo la decisión de crear un menú acorde a la tienda. Entonces, por ejemplo, en la tienda que vamos a hacer, voy a trabajar productos de belleza. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la primera categoría, la cual voy a llamar cuidado facial. En la segunda categoría voy a llamarlo cuidado corporal. Y aunque la plantilla cuente con 5 ítems para el menú, para el caso de mi tienda solamente voy a trabajar con 4. Entonces voy a eliminar las otras que están ahí. Este quinto lo voy a eliminar y voy a trabajar con estos 4, que sería cuidado facial, cuidado corporal, maquillaje y como cuarta utilizaría cabello. De esa forma ya tendría 4 categorías que usaría para mi página principal. Ahora lo que tengo que hacer es conectarlo. Hay 2 formas también de hacerlo. Aquí la herramienta me pregunta, ajustes del menú, ¿dónde quiero que se vea? ¿En el menú principal o en el menú móvil? Puedo activarlo desde acá
y le doy guardar menú. O puedo irme directamente a la configuración de la plantilla, donde estábamos aquí en encabezado principal, y me voy a la sección que dice menú principal. De esa forma, la herramienta me pregunta cuál de todos los menús que tenemos en apariencias menú, que son los que estamos viendo acá, quiero utilizar. Si el que está aquí por defecto o el que ya hemos editado previamente. En este caso es el que toma por nombre categoría menú, main menú. Voy a trabajar con esa opción que sería menú de categorías y le doy guardar. En este caso, como había traducido esta parte, había activado mi traducción del navegador, por eso me está mostrando esta parte en español, pero igualmente voy a dejarla con el idioma por defecto con el que viene la plantilla y le doy guardar header. Posteriormente lo que va a hacer es recargar la página como cliente final, como usuario final, porque quiero visualizar cómo se ve. Entonces de esa forma estoy viendo ya que el menú se me aparece arriba, incluso con un icono que es una funcionalidad que tiene la plantilla. Entonces ya tengo un menú principal que sería cuidado facial, cuidado corporal, maquillaje, cabello. Y aquí por ejemplo tengo otros ítems, que es la siguiente fase que empiezo a identificar en la plantilla, traducir. Pero antes de avanzar con la traducción, lo que quiero empezar a hacer es identificar qué contenido para mí es relevante mantener de la plantilla y cuál no. Entonces normalmente lo hago en este orden. Voy directamente a productos. Tradicionalmente las plantillas o los demos instalan alrededor de más de 30, 40, 50 productos, pero solamente voy a trabajar con 5. En este caso la plantilla traía 40 productos por defecto. Exclusivamente voy a trabajar con 5. Lo que hago es en la parte de arriba que hice opciones de pantalla, pedirle que me muestre una paginación de más de 50 elementos por página, ya que en este momento me está mostrando que tiene 40, pero me dice que para poder visualizarlos tengo que ir a una segunda página. Entonces de esta forma le digo que quiero visualizar 50, le voy a aplicar aquí 50, de esa forma aquí ya va a poder ver todos los productos y a continuación lo que va a hacer es darle clic acá en este check y él me va a tomar todos los productos que están acá y voy a dejar solamente 5 productos. ¿Por qué quiero dejar solamente 5 productos? Porque con estos productos son los que vamos a trabajar y sobre estos productos son los que vamos a editar la información. En este caso dejo los 5 iniciales y le doy borrar. Cuando se empiezan a eliminar productos, como lo hago en este momento, pasamos de 40 productos a 5. Si empezamos a navegar nuestra tienda o la plantilla demo de nuestra tienda, vamos a empezar a visualizar que algunos de los contenidos, como lo habíamos visto previamente, por ejemplo las categorías, ya no se ven las 5 que estaban previamente, sino solamente se van a ver 2. ¿Por qué? Esto ocurre porque en la configuración predeterminada que traía el demo, habían categorías adicionales. Al eliminarle productos quiere decir que aunque las categorías están allí creadas, como aparece aquí categorías, que también la encontramos en el módulo de productos, esta información como tal ya no se necesitaría porque esas categorías no las vamos a trabajar. Aquí hago algo muy similar. Empiezo a activar la opción que dice opciones de pantalla. Aquí me dice que tenemos 27 elementos, voy a colocar 30 por fila y le doy a aplicar. Entonces de esta manera lo que empiezo a hacer es eliminar la información que realmente no voy a utilizar y mantener la información que sí puede ser relevante con lo que quiero continuar. En este caso entonces vuelvo y aplico el mismo ejercicio. Me quedo solamente con las categorías que sí tienen productos, que en este caso sería champús. Aquí a mano derecha la vamos a poder visualizar. Edito también, por ejemplo, mascarillas o esta otra categoría. Todas las que le vea un número como tal, las voy a mantener y el resto las elimino. Y después de mantener solamente las categorías de los 5 productos que dejé activos, lo que hago es borrar el resto entre categorías y subcategorías, que eran las categorías por defecto que traía la plantilla. Entonces aquí lo doy borrar y aplicar. De esa forma veo que ya me están quedando. Hay una sola que está allí que todavía puedo borrar. Y de esa manera continúo con el borrado de la plantilla. En este caso, si me dirijo a módulos como marcas, etiquetas, atributos para analizar si algo de lo que está allí lo necesito o no. Normalmente la información que está acá es información que para los productos que nosotros vamos a crear, en la gran mayoría de casos es mejor crearlo nosotros desde cero, ya que lo que tiene la plantilla no nos va a servir. Entonces, por ejemplo, todo esto que está acá lo voy a poder borrar, por ejemplo marcas, o podría dejar el término marcas y podría trabajar sobre estos. ¿Qué quiere decir esto? Le doy clic en editar
lo que va a hacer es no borrar toda la información, sino reemplazar, que es algo que también se puede hacer en aras de ahorrar tiempo a la hora de trabajar en la tienda. En vez de usar el término brand, que está en inglés, voy a trabajar el término marca, y el Slack también lo debería cambiar, que es la forma como el usuario va a visualizar o ver la URL de nuestra marca o nuestras categorías, dependiendo lo que estemos editando. Y sigo analizando el resto de información que pueda tener. Digamos que de esta parte que está aquí en el módulo de productos no veo más información por eliminar. Me dirijo, por ejemplo, al módulo de páginas y desde allí visualizo cuáles páginas de las que tenía la plantilla veo la necesidad de mantener y cuáles no. Entonces, normalmente lo que hago es empezar a analizar cada una que tiene. Entonces, por ejemplo, la primera hace referencia a un nosotros o a un quiénes somos. Entonces la visualizo como usuario final y analizo si desde la perspectiva que tengo a la hora de montar la tienda le puedo dar alguna utilidad o realmente es una plantilla que no le voy a dar ningún uso. En este caso, en mi tienda virtual sí le daría uso, entonces lo que hago es empezar a traducirlo. En vez de manejarlo como About Us, lo que voy a hacer es dejarlo como un sobre nosotros o un quiénes somos, porque de esa forma empiezo a personalizar el contenido de la tienda. Entonces después sigo con la pestaña de blog y también se toma una decisión y es muy similar. Si vamos a manejar, por ejemplo, artículos en nuestro sitio, miramos si lo mantenemos o no. En el caso de esta tienda no voy a trabajar artículos o blog, lo que hago es eliminarlo o puedo hacer otra cosa y es dejarlo temporalmente en borrador. Le doy clic aquí donde dice edición rápida, le digo aquí borrador y le voy a actualizar para que de esa forma esa plantilla o ese demo que traía la herramienta se siga manteniendo allí pero sin eliminarla por completo. Y si no, lo que puedo hacer es borrarla también, que igualmente esa pestaña se va a mantener en la papelera y no se va a borrar del todo. Entonces, si el día de mañana necesitamos restaurar alguna de estas pestañas porque vemos la necesidad de utilizarlo, lo que hacemos es darle clic aquí nuevamente en restaurar y va a ser visible en publicados nuevamente. Continúo con el resto de la estructura. Por ejemplo, empiezo a revisar qué otras pestañas hay para entender el funcionamiento de la plantilla. La pestaña de carrito, la pestaña de checkout, no recomiendo borrarla ya que son plantillas o páginas internas que necesita la tienda para su funcionamiento. Esas dos pestañas es mejor no eliminarlas, aunque aquí estoy visualizando que hay otra pestaña que se llama finalizar compra. Analizo también si es funcional o no y a partir de ahí analizo si veo la necesidad de borrarlos o no. Aquí, por ejemplo, hay otra pestaña de contacto, esa la voy a mantener. Por ejemplo, hay una pestaña que se llama Home Makeup, que al final es la pestaña de inicio. Lo mismo, lo que puedo hacer aquí, en vez de borrarla, es empezar ya a personalizarla. Le doy los nombres que quiero empezar a trabajar. En el caso del Home voy a llamarla inicio, lo voy a actualizar. La página de mi cuenta nunca se borra o se recomienda no borrar. La página de política de evoluciones está en borrador, la voy a mantener porque se recomienda siempre mantener una política de evoluciones en cualquier tienda, al igual que la política de privacidad. Esta página que se llama Simple Page realmente es una página como de prueba que tiene la plantilla, no tiene información. Ese tipo de pestaña también la podemos borrar y aquí le damos papelera. Y al finalizar vemos dos páginas internas más que son la página de tienda y el wishlist. En este caso, en la página de tienda, lo que estamos viendo en pantalla no se recomienda eliminar. Y en este caso, la página del wishlist es como una pestaña de favoritos, que es una funcionalidad que tiene la plantilla. Que si alguna de las personas visualiza algún producto de su interés y ve la necesidad, por ejemplo, de guardarlo como un favorito, es esta opción donde se muestra el icono del corazón. Entonces, cuando tenga esta funcionalidad activa, él va a poder visualizar en esa pestaña cuáles son los productos favoritos que él tiene en esta tienda. Entonces, conforme voy eliminando información, aquí ya estoy viendo, por ejemplo, que el menú se vio afectado y que la información que teníamos aquí internamente se vio afectada. Como entiendo cómo trabajarla, nuevamente, si tengo la necesidad de hacerlo, podría volver a incluirla. Si vemos la necesidad de mantener alguna información interna de cualquiera de las páginas, en vez de borrar inicialmente productos, cambiaría el orden. Esto depende también de la necesidad que tenga como desarrollador de la tienda. ¿Qué hago referencia? Si necesito parte de lo que tiene la plantilla, entonces la recomendación que haría es no empezar a eliminar productos, sino empezar a analizar o a revisar de forma interna las páginas de primero. En vez de empezar por productos, empezaría por páginas. ¿Listo? En el caso del ejemplo para este video, empecé eliminando productos, pero se puede cambiar el orden. Primero páginas y después productos. Entonces, si voy a la página de inicio, si hubiera empezado por el módulo de páginas, en este caso, voy directamente al módulo de páginas y aquí donde dice inicio yo puedo empezar a entender cómo funciona. Por defecto él está usando un editor que es Elementor. Elementor es el editor más fácil de usar o uno de los más fáciles de usar en WordPress
En este caso yo le voy a dar clic acá para que podamos entender cómo se ve visualmente o cómo se edita internamente la información de la plantilla. Entonces aquí vamos a poder visualizar cómo se ve internamente la plantilla y vamos a poder entender si empiezo a darle clic buscando el lápiz, empiezo a darle clic, por ejemplo, cada uno de los elementos internos que tiene la plantilla, qué nombre tiene y qué uso o qué función cumple al interior del diseño de la plantilla. Una de las grandes bondades que tiene Elementor como editor es que es muy sencillo de entender, o es uno de los editores hoy por hoy más sencillos de entender, ya que funciona con una tecnología que se llama drag and drop, que es como arrastrar y soltar, y vamos a poder ir revisando cualquier ítem de los que vemos a mano izquierda o cualquier aplicativo o widget, como lo llama la herramienta, y podemos ir incluyendo cualquier información allí, y de esa forma vamos viendo en tiempo real. En este caso, como borré unos productos en el ejercicio previo, las categorías que borré se vieron afectadas, que si nos vamos directamente al demo de la plantilla original, que era como estaba aquí visual, teníamos 5 plantillas que al haberles cambiado el nombre se vieron afectadas. Entonces, si yo quisiera recuperar, él realmente se está conectando. Aquí para empezar a entender cómo funciona esto, él por ejemplo se conecta a un menú. Si yo quisiera conectar nuevamente el menú que había trabajado previamente tenía por nombre categorías de menú, pero si me devuelvo a la sesión que dice apariencias menú y recargo, con el hecho de haber eliminado productos también se vio afectado en este caso este menú. En este caso la mejor forma de darle manejo o solución es irnos nuevamente a la sesión que dice productos y definir ya en categorías cuáles son realmente las categorías con las que queremos trabajar. Por efectos del ejemplo, aquí estoy manteniendo algunas de las categorías que trae el demo, pero ya voy a empezar a editar o trabajar con el nombre de las categorías finales. En este caso, tengo dos opciones: eliminar las categorías que están acá o empezar a renombrarlas. Para efectos del video, voy a renombrarlas o editarlas y sobre estas mismas voy a trabajar. En este caso, entonces voy a llamar esta como cabello, que fue una de las 4 categorías que quiero trabajar. Le digo actualizar categoría. Esta la voy a llamar cuidado facial. Le voy a actualizar categoría. La siguiente la voy a llamar maquillaje. Aquí reemplazo tanto el nombre como el slack. Y la última la voy a llamar cuidado corporal. De esa forma voy a dejar finalmente solo estas 4 categorías. Elimino estas otras 3. Y como ustedes se dan cuenta, en la categoría hay algunas que tienen imágenes, que son las que venían por defecto en la plantilla, y hay otras que no. Si quiero entender el funcionamiento de esto, le doy clic en editar. Y aquí lo que hago es bajar para entender que cada categoría que me mostraba una imagen contaba con una imagen miniatura. Por eso hay categorías que en el demo venían con imágenes que parecen un icono, y hay otras que no. En este caso voy a mantener estas 4 de esta forma, y ya teniendo las categorías finales, me puedo devolver nuevamente a apariencia menú. Y a partir de esta definición voy a crear nuevamente el menú. En este caso voy a llamarlo menú categorías. Y a mano izquierda la herramienta o la plantilla me muestra todas las opciones que tengo para crear mi menú. En este caso me voy a ir directamente a la sección que dice categorías de producto. Selecciono todas y le doy añadir al menú. De esa manera tendría una categoría que dice maquillaje, cuidado facial, cabello, cuidado corporal, y aquí le puedo dar el orden que crea conveniente. Lo que hago es arrastrar y cambiar el orden si así lo necesito. Si tuviese la necesidad de crear subcategorías, la forma para que funcione las subcategorías, es decir, que en el menú pudiésemos visualizar una subcategoría, lo que hacemos es arrastrar hacia la derecha y la categoría principal sería esta, y esta funcionaría en el menú como una subcategoría. La voy a dejar todas al mismo nivel jerárquico. Ya le di también aquí activar donde dice main menú, que significa activar como menú principal. Lo que voy a hacer, así era como estaba previamente, lo que voy a hacer es recargar. De esa forma se me vuelve a activar el menú, pero en este caso no me está mostrando los iconos. Para poder entender por qué no se están mostrando los iconos, me devuelvo a revisar las categorías y quiero saber si hay algo que no estamos incluyendo en las 4 categorías que dejamos como finales. En este caso, si me voy a toda la configuración de la categoría, aquí vamos a poder visualizar que, por ejemplo, había una miniatura, pero adicional a esto hay algo que la plantilla llama imagen para el menú del header, que en este caso, si le doy clic en cargar, voy a poder visualizar
que dentro de las imágenes de la plantilla habían este tipo de iconos. Voy a elegir esta para efectos del ejemplo, lo voy a guardar. Y lo que hago aquí ahora nuevamente es recargar. De esa manera ya puedo visualizar que la categoría que he borrado previamente, después de haberla editado nuevamente, me es visible tanto en el menú como en el menú lateral que está en el banner. Pero aquí es donde ya tomamos nosotros el control como administradores del sitio, que por efectos del video no voy a ahondar con mucho detalle en la edición de Elementor en este video, pero en el home haría algunas mejoras o algunos ajustes acorde a la necesidad que tengo puntualmente. Personalmente a mí no me gusta el banner así partido, entonces lo que voy a hacer es tratar de eliminar esta estructura que está acá. Me empiezo a entender un poco mejor qué función cumple esto, le doy borrar. De esa manera veo que el banner tomó otra posición. Si quisiera, por ejemplo, agrandarlo un poco más, selecciono toda la caja y aquí en ancho del contenido voy a activar la opción que dice ancho completo. Y lo que quiero empezar a entender como administrador editor es cómo funcionan cada uno de los elementos o widgets que tiene la plantilla. Entonces hay dos formas de hacerlo si tomamos con sentido común la plantilla. Entonces una es darle clic en el lápiz y a mano izquierda nos va a mostrar a qué hace referencia a cada cosa. Me muestra en el slider, por ejemplo, que solamente tengo esta opción para elegir y me habla de algo de sincronización. Realmente aquí no tengo una solución para esto. Lo que yo quiero hacer es entender esto cómo funciona. Algo que tiene Elementor que nos permite entender cómo está hecha toda la estructura de cualquier página es darle clic derecho y puedo activar algo que dice estructura. Me va a permitir entender cómo funcionan las cajas o los widgets que tiene la plantilla. En este caso le doy clic aquí en contenedor. Veo que hay un contenedor principal, pero dentro de ese contenedor principal hay otro contenedor. Entonces aquí lo que quiero hacer a mano izquierda es decirle ancho del contenido, ancho completo. Lo cambié de caja a ancho completo, pero no veo cambios. Aquí después me voy al otro contenedor, dice ancho completo también está, pero veo que dice 75%, no dice 100. Entonces lo que hago es darle al 100% y de esa forma yo empiezo a personalizar un poco mejor mi plantilla. Por ejemplo, esto que dice productos recién vistos, aquí le puedo dar clic encima para entender esto cómo funciona. Aquí, por ejemplo, hacen referencia al título. Y normalmente aquí el término que se usa es visto recientemente. Y puedo empezar a editar algunas cosas que veo en inglés y hay otras que sí ya dependen netamente de la plantilla. Es importante entender que en el caso de Elementor nos podemos apoyar ya sea con la misma documentación que nos da la plantilla o en otro video explico Elementor con más detalle cómo editar contenidos, aunque en términos generales, como lo decía, en Elementor casi todo buscando el lápiz nos permite entender el funcionamiento de cualquier aplicación. Ya es entrar a leer con más detalle cómo está desarrollada esa sesión y cómo podemos cambiar. En este caso, la fuente de esto son los productos. Como tal, aquí lo que yo puedo hacer es cambiar, por ejemplo, si quiero mostrar los productos en descuento, todos los productos. Aquí digamos que me dan algunas opciones para escoger y así empiezo a entender cómo está funcionando la plantilla. Por ejemplo, aquí hace referencia a los más vendidos o los más vendidos de la semana. Entonces miro qué de la plantilla me funciona o qué de la plantilla quiero mantener y qué no. Y de esa forma tomo el control sobre la edición de la plantilla. Por ejemplo, esta estructura que está acá no me gusta, yo la eliminaría. Por ejemplo, esto que está acá es si fuéramos a manejar algún tipo de estructura de canal, no es el caso para mi tienda. Y el resto de la estructura que tiene la tienda me gusta, tal vez eliminaría esta otra ya que veo que lo está mostrando dos veces, como los productos más vendidos de la semana mostrándome productos o los productos más vendidos mostrándome categorías de imagen. Personalmente en una tienda siempre va a recomendar que se vean los productos. Entonces elimino esta estructura y me quedo solamente con esta parte y cada vez le voy dando más forma a mi plantilla. Aquí lo que voy a hacer es actualizar. Y ya de esa forma tenemos un banner principal que está ancho completo, visto recientemente, una estructura de producto y cada vez la plantilla tiene forma como tal. Así como existe una cabecera de la plantilla, también existe algo que se llama pie de página, que es el que tradicionalmente cuenta con el logo y todas las páginas relacionadas a las políticas o a los links sugeridos, o también cumple con el objetivo de mostrar las categorías más relevantes, mostrar métodos de pago, testimonios, ubicaciones o también datos de contacto. En este caso, para entender cómo funciona el footer, también me devolvería al escritorio WordPress. Y acá, como les decía previamente, hay dos formas de entenderlo. Nos vamos directamente a la documentación y podemos buscar el pie de página o footer. Diría que está en inglés.
En este caso busco con el término footer, me muestra algo que hace referencia a plantillas de Elementor. Quiero entender si esa opción que me está buscando tiene conexión con ese punto. Lo que hago es devolverme al escritorio y nuevamente empezaría a analizar a través del módulo de la plantilla donde dice configuración de la plantilla, y aquí veo algo que se llama footer, y desde aquí me va a llevar y me va a mostrar el footer cómo está conectado. Pero aquí me muestra el footer, el pie de página, y solamente me da la opción de visualizar o entender qué footer tiene activo. En este punto habrían dos formas de editar el footer: dándole clic en esta opción o irnos directamente a la página como usuario final. Aquí hay una recomendación que es una forma más fácil de encontrar cualquier elemento o sesión trabajada con Elementor, y es irnos a la cenefa negra de WordPress. En la parte de arriba dice editar con Elementor y aquí dice footer makeup. De esa forma, ese footer o ese makeup es donde está en editar con Elementor, le doy clic en ese footer o en ese makeup, y de esa forma vamos a poder editar el contenido interno que tiene ese pie de página. Entonces aquí puedo cambiar el logo, puedo cambiar este texto, puedo cambiar categorías y el resto de información que está en esta sesión. Después de cambiar lo que son el header, el footer y quedarnos con parte de los productos y las categorías, otro punto para personalizar la plantilla sería configurar las fuentes y las tipografías y también realizar traducciones. Voy a empezar por la búsqueda de las tipografías y colores. Igualmente, me vuelvo nuevamente a la configuración de la plantilla y aquí hay una sección que dice estilos y colores. Desde esa sección en colores vamos a poder definir cuáles queremos que sean el color primario, el color secundario, los colores para los links y los colores que funcionarían para el navegador en la versión móvil. En este caso puedo empezar a cambiar el color primario, por ejemplo, por el color negro, o si quisiera usar, por ejemplo, el tono verde que tiene mi logo, en este caso lo usaría como color secundario. Se parece mucho a este que está aquí por defecto, pero en el caso de que tengamos un color diferente, la recomendación aquí es buscar cuál es el hexadecimal o el RGB que tiene nuestro color para colocarlo aquí. Entonces después de esto lo doy guardar cambios. Y posteriormente lo que hago es cambiar tipografías. Lo encontramos en la parte de arriba, estilos y colores. Lo mismo, la tipografía con la que viene por defecto la plantilla es una tipografía que tiene por nombre Satoshi. Si yo quisiera trabajar otra tipografía para efectos de este video, voy a usar la tipografía Poppins. Y lo que hago es empezar a reemplazar todas las tipografías que tienen por defecto la plantilla por la tipografía de mi elección. Y al finalizar le doy guardar cambios. De esa forma visualizo nuevamente la página como usuario final y empiezo a visualizar que la plantilla ya está tomando mi tipografía, la que acabo de configurar. Después de configurar la tipografía, el color y hacer limpieza de la plantilla y quedarme solamente con el contenido que quiero trabajar, el siguiente paso es buscar un plugin que nos sirva para traducir la plantilla, ya que actualmente la plantilla tiene algunos ítems en inglés y quiero que quede en español o en el idioma de mi preferencia. Entonces lo que voy a hacer en este caso es irme al módulo de plugins y vamos a ir a buscar en la biblioteca de plugins de WordPress, y con ese plugin lo que vamos a poder hacer es traducir. Vamos a buscar un plugin que se llama Loco Translate, le damos instalar, activar, y a continuación lo que va a hacer es buscar el plugin que lo vamos a encontrar en la parte de abajo de WordPress. Le damos clic aquí donde dice Loco Translate. Entonces lo que quiero hacer a continuación es traducir la plantilla. Entonces él me va a mostrar a mí aquí temas, plugins, información por defecto de WordPress, idiomas o ajustes. En este caso voy a traducir temas y busco el tema que estamos trabajando, que en este caso es Udmar. Aquí voy a tomar la opción. En este caso la plantilla que trabajaríamos sería Udmar. Aquí hay algo muy importante. La plantilla, aunque por defecto la plantilla que esté activada es la plantilla Udmar Child, la plantilla padre o la plantilla principal es Udmar. Entonces esta es la plantilla que tenemos que elegir. Aquí me da tres opciones. La opción que voy a elegir es la que dice personalizado. Le voy a comenzar a traducir. Y a continuación él nos va a mostrar los diferentes textos que tiene la plantilla por traducir. En este caso yo empiezo a revisar. Por ejemplo, aquí encuentro uno que dice My Account, que tengo la necesidad de cambiarlo a español. Entonces busco esa opción que dice My Account. Le doy clic sobre ese ítem, sobre My Account, y aquí en la parte de abajo él me muestra texto de origen en inglés, My Account. En la parte de abajo me da la opción de hacer la traducción al español. Entonces aquí coloco mi cuenta, le doy guardar, le doy sincronizar
y de esa forma me vuelvo nuevamente a la tienda y aquí puedo visualizar que el texto ya aplicó la traducción. De esta forma es como podemos traducir cualquier texto que tengamos en otro idioma, y con este plugin también vamos a poder traducir textos de plugins o textos por defecto de WordPress.